Resucitaron al mamut lanudo. El gigante de la era del hielo vuelve a caminar, y lo que significa para el planeta podría cambiarlo todo. ¿Cómo que resucitaron un mamut? Pensé que esos animales estaban extintos desde hace miles de años. Es cierto, se extinguieron hace unos 4000 años, pero la ciencia actual está trabajando para traerlos de vuelta. Y antes de hablar de cómo, déjame contarte que era realmente el mamut lanudo, porque no era simplemente un elefante peludo. Entonces, ¿qué tan grande era en comparación con un elefante de hoy? Un mamut lanudo adulto podía medir más de 3.5 metros de altura en la cruz y pesar hasta 6 toneladas. Eso es como juntar un autobús escolar con el tamaño de un elefante africano. La diferencia está en sus adaptaciones. Tenían un pelaje espeso, una gruesa capa de grasa y colmillos curvados que podían medir hasta 4 metros de largo. 4 metros, eso suena más a armas que a colmillos. En cierto sentido lo eran. Les servían para remover la nieve y llegar al pasto enterrado, pero también para defenderse de depredadores y competir entre ellos. Eran símbolos de poder, igual que la melena en un león. ¿Y dónde vivían? Los mamuts lanudos se extendieron por toda la tundra euroasiática y norteamericana. Caminaban en manadas enormes a través de las estepas heladas de Siberia, Canadá y Europa del Norte. Para los humanos de la prehistoria, ver un grupo de mamuts debía ser tan impresionante como ver un ejército de gigantes avanzando sobre el hielo. ¿De verdad convivieron con los humanos? Sí, y no solo convivieron, fueron parte esencial de nuestra supervivencia. Nuestros ancestros cazaban mamuts para alimentarse, usaban sus huesos como herramientas y sus pieles como refugio. En cuevas de Europa aún se conservan pinturas rupestres que muestran a estos gigantes. Los mamuts fueron testigos y protagonistas de la historia humana. Entonces eran como los vecinos gigantes de los primeros hombres. Exacto, pero esa cercanía también marcó su destino, porque además de los cambios climáticos, la caza humana contribuyó a su desaparición. Y aquí viene lo más sorprendente. Aunque la mayoría se extinguió hace unos 10.000 años, algunos grupos sobrevivieron en islas remotas, como la isla Wrangel en Siberia, hasta hace apenas 4000 años. Eso significa que cuando los egipcios construían las pirámides, aún había mamuts caminando en algún rincón del mundo. No me lo puedo creer. O sea, no son tan prehistóricos como pensaba. Exacto, y esa historia, tan reciente y tan lejana a la vez, es la que hoy inspira a los científicos a intentar traerlos de vuelta. Pero antes de hablar de la resurrección, quiero que imagines conmigo la escena del final de una especie. El viento sopla en la tundra. Una pequeña manada de mamuts lucha por encontrar alimento bajo la nieve. Ya no hay bisontes gigantes ni rinocerontes lanudos a su alrededor. Están solos. La madre empuja con sus colmillos, el pequeño apenas puede seguirla. Son los últimos de su especie, y pronto la nieve se los lleva para siempre. Así terminó la era de los gigantes. Qué triste. Y ahora, después de todo ese tiempo, ¿realmente podríamos ver un mamut vivo otra vez? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta te sorprenderá, porque en laboratorios de biotecnología, científicos ya están trabajando con ADN de mamuts congelados en Siberia para intentar devolverlos a la vida. Todavía no lo entiendo, doctor. ¿Cómo pueden revivir a un animal que lleva miles de años extinto? Buena pregunta. Todo empieza con algo que la naturaleza nos dejó como regalo. Los mamuts quedaron congelados en el permafrost de Siberia. Cuando esos cuerpos fueron descubiertos, muchos conservaban pelo, piel, músculo e incluso órganos internos. Eso significa que su ADN, aunque dañado por el tiempo, aún puede leerse. O sea que tienen el manual de instrucciones para construir un mamut. Exactamente, pero el manual está incompleto. Piensa en un libro al que le faltan páginas.
Lo que hacen los científicos es comparar ese ADN fragmentado con el de los elefantes asiáticos, que son sus parientes más cercanos. Y allí empiezan a llenar los huecos. ¿Y después qué hacen? Con herramientas como CRISPR, editan genes de elefante para insertar las características del mamut: pelaje lanudo, grasa subcutánea, hemoglobina adaptada al frío. Luego esos embriones editados se pueden implantar en una madre elefanta o en úteros artificiales. Suena a ciencia ficción. Y sin embargo es ciencia real. La empresa Colossal Biosciences, por ejemplo, ha anunciado públicamente que su objetivo es tener los primeros mamuts en menos de una década. No serían clones exactos, pero sí híbridos con las características más importantes del mamut lanudo. ¿Pero para qué hacerlo? ¿Qué ganamos con un mamut caminando otra vez sobre la nieve? Aquí entran los argumentos a favor. Los defensores dicen que los mamuts podrían ayudar a restaurar los ecosistemas de tundra. Su manera de alimentarse aplastando arbustos y removiendo nieve permitiría que resurja el pasto, lo que frena el deshielo del permafrost y ayuda contra el cambio climático. O sea que un animal extinto podría ayudar a salvar el planeta. Esa es la idea. Además, el proyecto busca proteger a los elefantes asiáticos, que hoy están en peligro. Creando híbridos resistentes al frío, podrían vivir en zonas más seguras, lejos de la caza furtiva. Y, por supuesto, está el valor científico y cultural. Sería como abrir una ventana al pasado y ver en vivo a una criatura que pintábamos en cuevas. Admito que suena impresionante, pero también me da miedo. Y con razón, porque junto a los pros vienen los contras. Primero, no sabemos si esos animales realmente podrán adaptarse. El mundo cambió. Hoy ya no existen las mismas praderas infinitas que conocieron los mamuts. Segundo, traerlos de vuelta es extremadamente costoso y podría desviar recursos de salvar especies que aún viven y que también están en riesgo. ¿Y no podrían sufrir? Exacto, ese es el otro gran dilema. Estamos creando seres condenados a vivir en condiciones que no son las suyas. ¿No sería más cruel traerlos de vuelta para verlos luchar en un mundo que ya no los espera? Entonces la pregunta no es solo, ¿podemos hacerlo?, sino, ¿debemos hacerlo? Y esa es la reflexión clave. La ciencia tiene el poder. La cuestión es qué uso le damos. Doctor, me quedó dando vueltas algo. Si los mamuts eran tan impresionantes, ¿cómo fue que desaparecieron por completo? La extinción de los mamuts fue un proceso lento y doloroso. El cambio climático redujo las praderas heladas que les servían de hogar. Las manadas se fueron aislando, cada vez más pequeñas, con menos espacio y menos alimento. Y en ese escenario llegó un nuevo depredador, el ser humano. Nuestros ancestros los cazaban no solo por carne, sino también por hueso y piel. La combinación de hambre y caza terminó por arrinconarlos. ¿Y cuál fue el último lugar donde vivieron? En la isla Wrangel, en Siberia, pequeños grupos de mamuts sobrevivieron miles de años después de que el resto de sus hermanos desaparecieran. Allí vivieron hasta hace unos 4000 años. Imagínalo, cuando los faraones construían las pirámides en Egipto, aún había mamuts caminando sobre la nieve en una isla perdida. Eso me sorprende muchísimo. Yo siempre pensé que eran animales de un pasado lejano. Esa cercanía es lo que hace que la idea de traerlos de vuelta sea tan fascinante. Pero también abre un dilema enorme. ¿Sería un acto de justicia ecológica o un error con consecuencias imprevisibles? ¿Y qué riesgos podríamos enfrentar si realmente regresan? El primero es que no sabemos cómo impactarían los ecosistemas modernos. Podrían ayudar a restaurarlos o desbalancearlos más. El segundo es que vivirían en un mundo con enfermedades nuevas, y no sabemos si resistirían. El tercero es que podríamos acostumbrarnos a la idea de resucitar especies y dejar de proteger a las que aún existen. Entonces, no se trata solo del mamut. Se trata del camino que elegimos como humanidad. Exactamente.
Y aquí quiero que imagines una última escena. La manada final de la isla Wrangel, el último atardecer. Un macho viejo avanza lento, la nieve cruje bajo sus patas. A su lado, una hembra joven intenta proteger a su cría. Son los últimos tres. El viento sopla fuerte, y en ese silencio el mundo despide a una especie que reinó durante milenios. Ese fue el fin de los gigantes. ¡Qué imagen tan poderosa! Y ahora la ciencia quiere escribir un nuevo capítulo. Sí, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿queremos abrir ese capítulo? Y ahora quiero hablar contigo, que estás viendo este video. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que debemos traer de vuelta al mamut lanudo o dejar que siga siendo parte de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte de este debate. Y si este tema te sorprendió, comparte el video para que más personas lo descubran. No olvides suscribirte al canal Perros que Escuchan, activar la campanita y darle me gusta. Aquí siempre encontrarás historias emocionantes y reales sobre perros, lobos y los lazos eternos que compartimos con los animales. Y recuerda, este contenido es informativo y educativo. No sustituye la consulta de un especialista en historia natural o biología. Soy el doctor de perros que escuchan y este es tu canal. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos la historia y los secretos de quienes siempre nos escuchan, aunque no hablen.